Vamos a hablaros de filosofía de la educación. ¿Qué tiene la filosofía que decir acerca de la educación? ¿Qué relación hay entre ellas? Seguramente porque me dedico a ambas cosas a la vez, creo que la relación entre filosofía y educación es muy estrecha. Incluso en cierto sentido diría que filosofía de la educación es un concepto redundante. Como mínimo, filosofar sobre la educación y educar en la filosofía son dos cosas muy cercanas, porque la filosofía, según dice su nombre, es el amor por el saber, la amistad con la sabiduría, pero no entendida solo en el sentido teórico de intentar comprender la esencia y el fondo de todas las cosas, sino también, y quizás sobre todo, en el sentido práctico de aprender a tener una vida buena, lo que no tiene por qué equivaler necesariamente a una buena vida. Y la educación, a diferencia de la instrucción, de la formación técnica, etc., debería ser el proceso por el cual aprendemos precisamente a tener una vida buena. Pues bien, ¿cómo es una vida buena, bella, digna o valiosa? Deberíamos preguntarnos esto para saber cómo deberíamos educarnos. ¿Puede algún pensamiento decirnos esto? Vamos a partir del supuesto, discutible como todos, de que, según decía Sócrates, no sabremos adecuadamente qué nos conviene hacer y padecer mientras no sepamos qué somos. Por eso, él creyó que lo mejor que podemos hacer es acatar el mandato de Apolo, inscrito en la entrada al templo de Delfos, que aconsejaba: «Conócete a ti mismo». Una vida sin examen, sin reflexión, dijo ante el jurado que le condenó a muerte por dialogar, no merece la pena ser vivida. Kant decía que todas las grandes preguntas que nos podemos hacer, ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?, se resumen en una sola: ¿qué es el hombre? Es decir, la antropología, en sentido pleno, sería la primera o última pregunta filosófica. De acuerdo con lo que creamos qué somos, contestaremos a cómo nos conviene vivir y aprender a vivir. Y todas las pedagogías, por lo tanto, encierran en su corazón una teoría del hombre, de qué somos y para qué estamos en este mundo. Os propongo que recorramos unas cuantas concepciones filosóficas del hombre, 4 en concreto, para ver qué se deduce de ellas acerca de nuestra cuestión, de la pedagogía, de la educación. Aunque tengo mis preferencias por unas más que por otras, como seguramente quedará claro, también pienso que de todas podemos sacar mucho de positivo, mucho más que de negativo, sobre todo si las interpretamos intentando encontrar en ellas en qué medida se complementan o armonizan. Creo que de todas ellas podemos aprender, deberíamos aprender, que la educación tiene que ser un proceso hecho de comprensión, de libertad y de felicidad, y que nada justifica una pedagogía, un método educativo basado en la memorización, en el aburrimiento y en la coerción. Para clasificar estas 4 visiones del hombre, utilizaremos con ciertas modificaciones el esquema antropológico que Platón expuso en algunos de sus diálogos y que, se comparta o no su pensamiento, sigue siendo utilizable. Según este esquema, el hombre consta de 3 partes principales: el intelecto, la fuerza de voluntad y los deseos, que quedan ubicadas míticamente en la cabeza, el tórax y el abdomen, y que son simbolizadas en el mito del carro alado por el auriga y los 2 caballos. A ellas les corresponden como virtudes la sabiduría, la valentía y la moderación o equilibrio. Nosotros lo vamos a entender de la siguiente manera. Vamos a renombrar ligeramente esas partes o aspectos fundamentales o funciones de la psique. Hablaremos, por lo tanto, de sentimientos o emotividad, voluntad e intelecto. Vamos a insistir también
en que no debe creerse que ninguna de ellas puede realmente funcionar separada de las otras. Veamos, por lo tanto, esos tres aspectos del alma. El aspecto emocional siente todos los matices posibles entre los dos polos sentimentales, positivo y negativo, del placer y el dolor, de la felicidad y la tristeza. Miedo, esperanza, alegría, melancolía. Seguramente muchos animales tienen sentimientos, pero unos son capaces de sentimientos más complejos y refinados que otros. El ser humano es capaz de sentir no solo hambre y frío, miedo, etc., sino sentimientos mucho más sublimes, como los que provoca la música o los sentimientos religiosos y metafísicos, como la angustia o el transporte místico. Por supuesto, no hay sentimientos si no hay también inteligencia y voluntad, al menos en cierto grado. Seguramente no es posible sentir esperanza sin tener alguna idea de lo que se espera y de que eso lo queremos. El aspecto volitivo toma decisiones, elige, quiere algo. También tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. Queremos o rechazamos algo. Muchos animales tienen voluntad, aunque no todos en el mismo grado. En nosotros, humanos, la voluntad es bastante autónoma respecto de determinaciones instintivas. No es posible seguramente tener voluntad sin tener sentimientos e inteligencia, aunque ¿cómo influyen los unos y la otra en las decisiones? Este es un problema fundamental, como ya veremos. El aspecto intelectivo piensa, comprende, intuye, razona, duda. El hombre tiene una gran capacidad de intelección y raciocinio, como queda manifiesto en todas sus actividades culturales y vitales en general. Es la razón, por ejemplo, la que le permite representarse su vida y destino como un todo y plantearse cosas como su identidad y su supervivencia, o sin ir más lejos, qué hacer con su vida y cómo educarse. Ahora podemos pensar cada una de las diferentes concepciones acerca del hombre y, por tanto, de la educación, de acuerdo con el peso o la importancia relativa que conceden a cada una de estas diferentes partes o aspectos de la psique que acabamos de distinguir. Aunque lo ideal sería que estuviesen en armonía entre ellas, si el hombre está ante el continuo problema de cómo vivir, es porque hay algún conflicto interno. Es un conflicto entre el corazón y la cabeza, es un conflicto dentro de la cabeza, entre la voluntad y las emociones, entre la razón y el deseo. Cada concepción antropológica se distingue por la jerarquía o la relación de armonía que establece entre esas partes de la psique. Ahora bien, cada una de estas concepciones antropológicas que vamos a recorrer podría interpretarse de múltiples formas de acuerdo con diferentes aspectos y variables. Yo creo que para el problema de la educación el más influyente es qué respuesta demos a la cuestión siguiente. ¿El ser humano por naturaleza tiende hacia el bien o hacia el mal? Es decir, si somos optimistas o pesimistas. Las personas se distinguen entre quienes ven la botella medio llena y quienes la ven medio vacía. Vamos a intentar contestar a la pregunta de si tendemos a lo bueno o a lo malo por naturaleza. El pesimismo, buscando quizá una explicación al mal, cree que la persona tiende por naturaleza a lo malo, es decir, que es intrínsecamente pecaminosa, diríamos en un lenguaje teológico. Salvo por una providencial gracia divina o en su sustitución un rígido padre o profesor humano, el hombre no haría una a derechas. El optimismo o buenismo, fijándose más quizá en la existencia del bien, la belleza y el sentido del mundo, piensa en cambio que tendemos al bien por naturaleza, aunque por accidente nos equivocamos y hacemos el mal. Este factor influye en la educación mucho más que la ideología pedagógica que uno tenga, aunque también es cierto que ese factor hace mejor juego con unas ideologías que con otras. Un profesor pesimista o amargado difícilmente promoverá un ambiente amistoso y feliz como el que se requiere en la verdadera educación,
y recurrirá habitualmente a la coerción y al miedo. No confiará en la naturaleza del educando y creerá que debe decirle cuándo, cuánto, qué y cómo tiene que comer, dormir, respirar. También tenderá a ver todo lo dinámico y vivo como una molestia, como desorden y ruido. Preferirá un alumno silencioso, acrítico y mecánico. Realmente hay una pulsión hacia lo inercial y lo muerto en el pesimismo. Nosotros adoptaremos una posición optimista a la hora de leer cada teoría filosófico-pedagógica, sin detenernos en justificarlo mucho. Tanto desde un punto de vista filosófico como desde el científico, hay buenas razones para rechazar el pesimismo. La primera de ellas es que científicamente puede decirse que, puesto que somos el fruto de una larga y muy selectiva historia evolutiva, es impensable que tendamos por naturaleza a hacer lo contrario de lo que nos conviene. Por otra parte, y como segundo punto, desde la filosofía, si uno adopta alguna posición como las de Sócrates, Platón o Aristóteles, y cree que las cosas tienden por naturaleza a realizar su fin propio, tiene que confiar en lo que cada ser hace. Así como las plantas y animales saben que les conviene y solo se equivocan por accidente, así el hombre, desde su primer instante en el útero, tiende a lo que le es beneficioso. Esta idea es la base de cualquier pedagogía respetuosa y alegre. Pasemos ya a ver las 4 concepciones pedagógicas, antropológicas y pedagógicas que pensábamos desarrollar. Curiosamente vamos a empezar por una que no encaja o no cabe en ese esquema que os hemos propuesto, sencillamente porque es aquella teoría que dice que no tenemos esencia ni estructura alguna, es decir, que no tenemos unas características propias que nos definan y que la educación debería fomentar, desarrollar y hacer crecer. Veamos, por lo tanto, la primera antropología, aquella que afirma que el hombre no tiene una esencia. ¿Qué es el hombre y para qué está? Esta teoría contesta, es nada y está para nada. Es decir, no somos nada predeterminado, no tenemos esencia ni finalidad prescrita, sino que somos una existencia completamente abierta. Estamos condenados a ser libres, decía Sartre. Con un sujeto podríamos hacer cualquier cosa, y él mismo podría hacer cualquier cosa de sí mismo, si es que aquí tiene sentido hablar de un sí mismo. ¿Cómo, pues, deberíamos vivir? Esta pregunta no tiene respuesta, puesto que no hay un cómo vivir por naturaleza. En la versión más optimista de esta antropología nihilista, somos el resultado de nuestras decisiones espontáneas e instantáneas. En otras versiones más pesimistas, somos solo el fruto del entorno o de la sociedad que nos moldea desde la nada. En cualquier caso, como no hay una esencia humana salvo la no esencia, no hay tampoco una finalidad que nos corresponda por naturaleza. Bajo estas teorías subyacen muy diversas pedagogías. Por ejemplo, Nietzsche basa en ello una concepción muy elitista de la educación. La educación sería para los muy pocos que tienen la valentía de admitir que la existencia no tiene en sí misma valor, que nada hay bueno ni malo, más que lo que yo decida en cada momento, y que quieren hacerse cargo de su destino y no se dejan construir de acuerdo con ninguna idea. También puede verse desde una perspectiva budista. Según cierta interpretación de las enseñanzas de Buda, si reflexionamos, nos daremos cuenta de que tras todas las apariencias no hay nada, y nosotros mismos no somos nada. Todo es un juego ilusorio. La pedagogía, por lo tanto, tendría que mostrarnos esa nada. En eso consiste la meditación, en librarnos de todo sentimiento, de toda intención o de todo pensamiento. O quizás contemplarlos pasar sin identificarnos con ellos. Pero quizás la interpretación más fácil y natural hoy en día de esta concepción abierta
del hombre sea lo que podríamos llamar una pedagogía radical o, en uno de los sentidos de la palabra y quizás mal utilizado, anarquista, según la cual toda educación es manipulación. El Estado, la familia, la Iglesia son instituciones intrínsecamente coercitivas y manipuladoras que intentan formar a un individuo a partir de la nada. Las instituciones pedagógicas, por bien intencionadas que quieran ser, son necesariamente perversas, pues intentan normativizar y someter a patrones o leyes lo que de por sí es completamente libre y caótico. Matan la espontaneidad. Además, someten constantemente al individuo a evaluación y a juicio exterior y superior, cuando el único juicio admisible, si acaso, es el que hace uno mismo en el instante mismo. Es por tanto imposible que una escuela sea un lugar de realización y vida. La única educación pensable sería la no educación, la no intervención, dejando al niño en un juego completamente libre y espontáneo, sin reglas ni finalidades, sin recompensas ni evaluación. Toda intervención es condicionamiento externo. Poca gente se mantiene consecuente con esta concepción tan radical y tan abierta del ser humano cuando se trata de llevarla a la práctica. Realmente es prácticamente imposible. Es más bien una opción teórica, extrema, pero hay que tenerla en cuenta porque a nivel argumentativo influye en la praxis pedagógica. Pensemos qué praxis pedagógica nos recomienda. La no intervención. Pero la no intervención tampoco es neutral. Si una madre o un padre acarician a su hijo o dejan de hacerlo, si le recriminan una acción poco solidaria o le dejan actuar a su antojo sin siquiera ofrecerle unos argumentos por temor a manipularle, eso no es neutral. La no intervención es también una forma de manipulación, o al menos de abandono. Por otra parte, ¿puede un pensamiento radical como el que comentamos denunciar la manipulación de la escuela, de la familia o de la sociedad? Pues no puede hacerlo, porque esto implicaría que hay algo bueno y malo por naturaleza, algo que le corresponde a la persona y que habría que proteger. Pero si lo bueno y lo malo son solo inventos o constructos del individuo en el instante, entonces, ¿cómo calificar de mala una educación cualquiera, por coercitiva o monstruosa que sea? Incluso si pretendemos reclamar el derecho de cada uno a hacerse como él desee, estamos reconociendo que, por naturaleza, es buena la libertad de cada uno, es decir, que existe un derecho natural ajeno y anterior a que el sujeto lo construya, o más bien lo descubra. Pero en este caso deberíamos educar para la libertad, impidiendo del mejor modo que algunos falten a la libertad de los demás. Por tanto, no parece aceptable que toda educación sea manipulación o que la mejor educación sea la que no existe. Sin embargo, también podemos sacar mucho de positivo de una visión como esta. Veamos los aspectos positivos de la pedagogía radical. Esta concepción radical nos recuerda que el protagonista primero y último de la educación es uno mismo, y que por lo tanto, una educación que el bebé, el niño, el joven o el adulto sientan como coercitiva es muy difícil que esté justificada. Aunque todos seamos de la misma especie y eso permita suponer que tenemos mucho en común, también debe tenerse en cuenta que cada uno es un mundo, en el que los demás tienen que entrar con respeto sin traer normas o estándares homogeneizadores que imponer. Si es verdad que tenemos una naturaleza que dejar aflorar, eso debe hacerse sin violentarla. Nunca debemos creer que sabemos mejor que la naturaleza misma qué es y en qué debe convertirse cada uno. Educarse debería ser un juego lo más libre posible, sin más fines que el propio juego en el propio instante. ¿No es esto lo mejor que puede reclamar esta visión del hombre? Pero quizá esto solo puede justificarse adecuadamente si creemos que el individuo tiene una naturaleza, a saber, una naturaleza libre,
capaz de sufrir y ser dañado, y que debe ser respetada. Vayamos ahora a la segunda concepción antropológica que os queríamos proponer. Esta sí, completamente inscribible en el esquema que os presentamos al principio. Si no creemos que el ser humano sea una mera nada, algo sin esencia, entonces, ¿qué es? Todo un grupo de teorías filosóficas responde a esto, que el corazón de la personalidad, por decirlo así, son los sentimientos o la capacidad de emocionarnos. Si perdiésemos la emotividad o careciésemos de ella, como de hecho ha ocurrido en casos clínicos muy señalados, perderíamos toda motivación para vivir, todo gusto por la vida. Expliquemos ahora la segunda antropología, aquella que afirma que nuestra esencia son los sentimientos. Podríamos llamar a esta antropología sentimentalista o emotivista. La finalidad última de la vida es ser feliz, entendiendo esto en el sentido de que lo que al fin y al cabo determina o debería determinar nuestros actos es lograr un estado sentimental positivo lo más duradero e intenso posible. La bondad de la vida se mide por la felicidad vivida. Los hedonistas antiguos como Aristipo y Epicuro y los sentimentalistas modernos como David Hume o John Stuart Mill representan esta concepción. Esto no hay que entenderlo en el sentido burdamente egoísta de que solo me interese mi satisfacción privada. La mayor parte de los filósofos sentimentalistas piensan que estamos dotados por naturaleza de un fuerte sentimiento empático que nos hace estar alegres cuando están alegres nuestros semejantes y sufrir cuando éstos sufren, es decir, nos compadecemos. También tenemos sentimientos asociados con el trato solidario a las personas. Por ejemplo, sentimientos de injusticia cuando vemos un trato desigual. Tampoco hay que entender el sentimentalismo en el sentido básico de deseo de placeres primarios. Prefiero ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho, llegó a escribir John Stuart Mill. La diferencia entre satisfacciones no es quizá meramente cuantitativa, sino cualitativa. Hay sentimientos muy sublimes, como los que provoca el arte, la ciencia, la moral o el sentimiento religioso. No se pueden seguramente poner en la misma balanza sentimientos como el hambre y el arrobo ante la música de Bach o el sentimiento provocado por la contemplación de la injusticia. Tampoco hay que pensar que nuestros sentimientos sean diáfanos. Podemos confundirnos respecto a lo que nos hará realmente felices. Es más, incluso podríamos no saber bien qué es lo que sentimos, o no reconocerlo adecuadamente. Así que hay lugar para una verdadera educación sentimental. Pero en cualquier caso, lo que da valor a nuestra vida y a nuestras valoraciones son, en último extremo, los sentimientos. Nuestra inteligencia y nuestra voluntad están al servicio de las emociones. ¿Qué pedagogía tendría que recomendarnos este tipo de concepción sentimentalista o emotivista del hombre? Seguramente la mayor parte de las concepciones pedagógicas modernas, especialmente las llamadas alternativas, se inspiran en este tipo de antropología y hacen bien en prestar atención a este elemento, aunque solo fuera porque ha sido un factor olvidado y despreciado a lo largo de la tradición pedagógica, que incluso ha llegado a decir que la letra con sangre entra y que el dolor engrandece. Veamos las pedagogías sentimentalistas. Obviamente, una pedagogía sentimentalista tendrá que defender que el objetivo último y fundamental de la educación es conseguir personas felices, que gestionan bien sus sentimientos, en armonía con su entorno social y natural. ¿Qué contenidos y qué medios tendrá la educación? En cuanto a los contenidos, todo es importante saberlo, pero cada cosa lo es en diferente grado y modo, según esté orientada a conseguir el objetivo último de la felicidad humana.
Se nos debe instruir, por ejemplo, para ser capaces de realizar trabajos eficientemente o para apreciar el arte, etc. Pero solo si y en la medida en que eso nos puede conducir a la felicidad individual y colectiva, no por el mero objetivo de producir o por algún otro fin, por sublime que parezca. Una existencia infeliz nunca está justificada y la felicidad es, como mínimo, la prueba de que lo hemos hecho bien. Por eso, el principal contenido de la educación debería ser la educación sentimental o emocional, tan ausente en la mayoría de los sistemas educativos. Aprender a reconocer nuestros propios sentimientos y a gestionarlos adecuadamente o felizmente. En eso consistiría, sobre todo, el autoconocimiento. ¿Y qué decir del modo de realizar esta educación emocional? La clave es el amor y el respeto por los sentimientos del niño o del educando en general, desde el primer momento de su existencia en el útero materno hasta el último día de su vida. Solo mediante el respeto de los sentimientos podemos conseguir conducir a una persona a aquello que le conviene para vivir una vida buena y feliz. Podemos estar seguros de que todo aquello que resulta más doloroso que satisfactorio es perjudicial y no supone una correcta educación. En ese camino, además, es esencial dar prioridad a la satisfacción sobre el dolor, porque podría pensarse quizás que puesto que lo que nos mueven los sentimientos, una administración bien medida de placeres y dolores, premios y castigos, es la única manera de conducir a alguien hacia donde queremos que vaya, lo que se suele llamar, bastante inadecuadamente, conductismo. Sin embargo, y dejando aparte que la educación no puede plantearse en términos de conducir a nadie a donde nosotros deseemos, hay que señalar la asimetría que existe entre satisfacción y dolor, entre premios y castigos. Tanto los filósofos como los psicólogos suelen coincidir en que el refuerzo positivo de la conducta es mucho más útil que el negativo. Bajo los castigos, el sujeto actúa con miedo y autodesconfianza, y eso no solo no potencia, sino que inhibe sus capacidades. Bajo el estímulo positivo, en cambio, el sujeto se siente más seguro y da lo mejor de sí. Por tanto, la educación debería consistir más en hacer feliz al que va por buen camino que hacer mal al que se equivoca. No podemos forzar o violentar. Por tanto, un sentimentalismo optimista y positivo goza de mayor justificación que uno pesimista y negativo. Esta teoría tiene, a mi juicio, muchas cosas positivas, pero filosóficamente se le pueden plantear también ciertas objeciones. Dicho en pocas palabras, hacer depender toda la conducta y todos los valores, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, etc., del agrado o desagrado que nos puedan provocar, por sublimes que estos sean, ¿no es adiestramiento más bien que educación? Así lo creía, por ejemplo, Kant. Veamos ahora las objeciones que pueden hacérsele a la pedagogía sentimentalista. ¿Pueden entrar en conflicto nuestras expectativas de satisfacción con nuestras creencias acerca de lo que sería justo o correcto? Y en ese caso, ¿habría que inclinarse por lo primero? Pensemos en los siguientes supuestos. Por ejemplo, una madre que sufre mucho por la muerte de su hijo. ¿Podría ésta, mediante técnicas futuras, extirpar de su cerebro toda la historia de su hijo, o al menos el sufrimiento que conllevaba? Simplemente ya no sufriría por ello. ¿Deseará la madre algo así? ¿Debe desear una persona algo así? Veamos otro ejemplo. Una versión generalizada de la droga o máquina de la felicidad. Supongamos que existe una droga que en una sola toma te proporcionara la felicidad perpetua, pasara lo que pasara. ¿Tomarías dicha droga? Veamos otro caso. Unos enemigos muy superiores en fuerza a nosotros nos piden, a cambio de no atacarnos, que sacrifiquemos a una persona inocente. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Deberíamos satisfacer a todos o a la mayoría?
Parece que hay cosas que no se pueden medir por la satisfacción que reporten o pudieran reportar. La verdad, la justicia, quizá no son negociables en términos emocionales. Llevar una vida auténtica o decente puede ser más importante que ser felices, supuesto que se diera este conflicto. ¿Por qué habría de ser más importante respetar nuestros sentimientos que nuestras convicciones? Es más, normalmente estamos sacrificando nuestro placer por cosas que creemos necesarias y justas, y no solo como un medio para conseguir mayor satisfacción, porque muchas veces, además, ni siquiera sabemos si podríamos conseguirla. ¿Es acaso absurda la actitud de quien es capaz de sacrificar su vida o dejarse torturar por los demás, aunque parece que no va a obtener ninguna felicidad por ello? ¿No será más correcto, como decían los romanos, fiat iustitia et pereat mundus, hágase justicia y perezca el mundo? Ahora bien, el sentimentalista puede responder a esto diciendo que, en verdad, nunca nos produce satisfacción, sino al contrario, sacrificar la verdad o la justicia. Nadie siente satisfacción ante la expectativa de una riqueza injusta. Algo así produce un remordimiento insoportable. Esto es seguramente cierto e indica que entre los diferentes aspectos de nuestra alma hay mayor armonía de la que normalmente se cree. Pero la cuestión es, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Los sentimientos son la causa o son el efecto de lo valioso? Es decir, la equidad o la veracidad, por ejemplo, ¿son valiosas porque son satisfactorias o son satisfactorias porque son intrínsecamente valiosas? Quizás los sentimientos sean más bien el síntoma que acompaña al ser justos y veraces. En este caso, sin rechazar cuanto de bueno tenga el respeto por los sentimientos, habrá que repensar qué es el hombre y cómo educarle. Quizá haya que ir más allá de una educación sentimental, dando más peso a una educación moral y racional, aun sabiendo que todos estos aspectos están siempre interrelacionados. Por supuesto, pese a que se le pueden plantear ciertas objeciones, hay mucho de positivo e incluso podríamos decir de necesario en estas pedagogías que rescatan y reivindican el respeto de los sentimientos y de las emociones. Centrémonos ahora en los aspectos positivos de la pedagogía sentimentalista o emotivista. Los sentimientos han sido despreciados y demonizados a lo largo de una historia tontamente pseudo-racional, torpemente mística y represora. Los placeres fueron y son todavía vistos como algo intrínsecamente perverso por muchas concepciones religiosas, e incluso se ha elogiado y elogia el dolor como prueba de espiritualidad y rechazo de este mundo. Tras esta actitud late, a nuestro juicio, un pesimismo radical hacia la naturaleza humana que sigue haciendo mucho daño en todas nuestras instituciones, desde la cuna al trabajo, pasando por la familia y la escuela. Es muy difícil justificar una vida humana insatisfactoria por virtuosa que se la suponga. Los sentimientos, como síntomas que son de una vida anímicamente sana, deben ser tenidos muy en cuenta. Incluso muchas veces son quizá lo único con que contamos, como el médico ante los síntomas. Ninguna educación que se base en el dolor y el miedo, o que simplemente ignore los sentimientos, es verdadera educación. Que los niños se aburran en la escuela, e incluso que le tengan miedo o les produzca estrés, todo ello demuestra que hay un fracaso fundamental en nuestros sistemas de educación, tanto en la escuela como en la mayoría de las casas. Los sentimientos han sido las principales víctimas. Pasemos ahora a las concepciones del hombre que sitúan el núcleo de la personalidad en la voluntad. La capacidad más autónoma con la que contamos sería la de decidir nuestros actos. Por supuesto, esto no implica negar que los sentimientos y las razones tienen un fuerte peso en nuestras decisiones, pero sí que significa que al fin y al cabo, pese a todas las razones que nos pueda ofrecer nuestro entendimiento y pese a todas las motivaciones emocionales que tengamos, al fin y al cabo hacemos lo que queremos, lo que nuestra voluntad decide.
Esto incluso puede dramatizarse en forma de un monarca, que es la voluntad, que escucha las razones de su consejero sabio y también las motivaciones del otro consejero, las emociones, y al final decide autónomamente lo que él quiere. Por ejemplo, para dejar de fumar no nos bastan ni todas las razones del mundo, ni siquiera todas las expectativas de sufrimiento que se nos puedan ofrecer, pero basta y sobra con que la voluntad haya tomado la firme decisión de hacerlo. Veamos ahora la tercera antropología, aquella que se sustenta en la fuerza de voluntad. Decía Kant que no hay nada bueno más que una buena voluntad. Schopenhauer veía todo como voluntad y su representación, que es el mundo. También Nietzsche decía que la esencia del mundo es voluntad de poder. Los teólogos del final de la Edad Media discutieron si la voluntad tenía la prioridad sobre el entendimiento o no. Aunque Tomás de Aquino se inclinó por la superioridad del intelecto, los teólogos y filósofos que desencadenaron el pensamiento de la Edad Moderna otorgaron la victoria a la voluntad. Dios mismo, según ellos, es más bien voluntad que razón. Sus designios son inescrutables. Se podría decir que la Edad Moderna es una edad voluntarista, en que muchas veces el individuo no cree tener que dar razón de sus deseos y de su elección vital. Pero, ¿qué es lo correcto? Kant rechaza enérgicamente que lo correcto tenga que ver con la felicidad. La felicidad, dice él, no pertenece a la ética, sino a la psicología. Es decir, la felicidad no nos dice qué debemos hacer. Lo correcto no consiste en conseguir la felicidad de uno, ni del mayor número, o incluso de todos. Lo correcto consiste simplemente en respetar la ley que toda conciencia moral tiene inscrita, a saber, que no puedo querer para mí mismo algo que no quiera a la vez para cualquier ser racional que se encuentre en mi situación. Kant llama a este principio imperativo categórico o incondicional, y es lo que se llama también regla de oro en la tradición ética. También la expresa Kant diciendo que no es lícito tratar a una persona como un mero medio. Tan libre como soy yo, tiene que poder serlo cualquier otro. Por tanto, ninguna expectativa de satisfacción, sea privada o colectiva o incluso universal, puede justificar la más mínima injusticia. Una humanidad que superviviese gracias a una injusticia no merecería su supervivencia. Y lo mismo puede decirse de cada individuo. No merece vivir quien vive sobre injusticias. No tiene una vida digna. ¿Acaso Kant desprecia los sentimientos y la búsqueda de la felicidad? No es eso. La felicidad es un objetivo perfectamente legítimo siempre y cuando no entre en conflicto con el respeto de la ley moral. No debemos aspirar a ser felices, sino solo a merecerlo, dice. De hecho, Kant piensa que una completa recompensa a nuestros buenos actos, a nuestro respeto de la ley moral, solamente puede esperarse para otra vida, de la cual, por otra parte, no podemos ni podremos tener nunca una certeza teórica. Y esto, dice Kant, es bueno, porque nos evita el móvil del premio o el castigo. Veamos ahora la pedagogía voluntarista. ¿Cómo deberíamos educar a un hombre según esta pedagogía? Por supuesto, lo más importante en la educación no es ahora la educación emocional, sino la de la conciencia moral. No hay que fomentar que se hagan las cosas por empatía, miedo o cualquier otro sentimiento, sino por el deber mismo. Por eso, Kant sostiene que no se puede educar mediante premios y castigos. Educar con premios y castigos es adiestrar a un ser servil. Al contrario, a veces hay que enseñar a sobreponerse a los sentimientos, por muy compasivos que sean, si no responden a lo justo. Es cierto que tenemos sentimientos morales, tales como el sentimiento de respeto hacia lo justo o el de arrepentimiento por nuestra mala conducta.
hay que cultivar y alabar esos sentimientos, pero no puede creerse que sus sentimientos sean el origen de la moralidad, ni educarse en el discurso de que tenemos que ser justos para satisfacer esos sentimientos. Entonces debemos preguntarnos, si la conciencia moral ya la tenemos, ¿para qué es necesario educarla? Un poco rusenianamente, Kant piensa que está escondida tras las sutilezas con las que la astucia intenta justificar nuestra mala inclinación al placer injusto. Educar moralmente sería limpiar nuestra conciencia moral de los adornos de la civilización. ¿Esto quiere decir que Kant no fuese partidario de castigos y recompensas? En absoluto. Es más, Kant era muy rigorista y sostenía que la única ley penal justa, tanto para la sociedad como para la escuela, es la ley del talión, es decir, la del ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque, según dice él, el daño que hacemos tenemos que hacérnoslo a nosotros mismos. El castigo no tiene como finalidad, pues, enseñarte por medio del miedo a no hacerlo otra vez, ni siquiera disuadir a otros con el escarmiento en cabeza ajena, sino que tiene como objeto devolverte lo que has hecho. Kant piensa que una persona moralmente íntegra desea el castigo merecido y estará, por ejemplo, completamente satisfecha con que si ha matado a alguien se le condene a muerte y se le ajusticie. Obviamente, a una perspectiva como la de Kant se le pueden hacer objeciones desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, un emotivista insistiría en que la voluntad es siempre esclava de las pasiones, como decía Hume. Pero Kant podría contestar, como ya vimos, que el orden de causa-efecto es inverso al que imagina el emotivista. Vamos a centrarnos ahora en las críticas que se le podrían hacer a una perspectiva como la kantiana desde el punto de vista socrático o socrático-platónico, o podríamos llamarlo también intelectualista. Para un intelectualista moral, lo que hay de incomprensible, incluso de inaceptable en el voluntarismo, es que uno pueda elegir lo malo sabiendo de antemano qué es lo bueno. Examinemos ahora las objeciones a la antropología y la pedagogía voluntarista. Según Kant y toda la tradición ortodoxa, y también para el sentido común, en verdad, uno puede elegir el mal completamente a sabiendas. Cuando elige lo injusto, el sujeto sabe perfectamente que debería querer lo contrario. Esto es lo que hace que tengan sentido los conceptos de mérito y culpa. Somos culpables porque, sabiendo qué es bueno y qué es malo, escogemos lo malo. En todos los juicios que hacemos acerca de las personas, damos por supuesto que eligieron lo peor a sabiendas. ¿Pero por qué elige uno lo que sabe que es malo? Cabe la tentación de contestar que lo elige porque así sale el beneficiado, porque sea bueno para él, útil, le traiga algún provecho. Pero ¿cómo puede beneficiar, es decir, hacer bien lo que en sí es malo? Si me hace realmente bien a mí, ¿por qué debería considerar que es malo y tener por buena otra cosa? Y si es que en verdad me estoy perjudicando al elegir lo injusto, ya sea porque me estoy condenando para siempre o porque estoy degradando lo que es más valioso en mí, entonces lo que me ocurre es que padezco ignorancia, una ignorancia en lo fundamental, y nadie elige voluntariamente su ignorancia. Por otra parte, parece completamente irracional que sepamos lo que es bueno y elijamos lo malo. ¿Es en eso en lo que consiste la libertad? Pero ¿no será libre más bien quien conoce lo verdaderamente bueno y tiene la fuerza suficiente como para conseguirlo? Quizá haya pues que buscar otra explicación al mal. Quizás, en vez de culpa, sea ignorancia. Sin embargo, el voluntarismo de tipo kantiano, sobre todo interpretado desde una perspectiva optimista, tiene grandes virtudes. En especial, nos recuerda nuestra naturaleza moral, nuestro sentido de la justicia y dignidad inalienables. La persona no es negociable. La educación
no puede consistir en un amaestramiento o adiestramiento emocional. Esto es quizá lo más importante que nos recuerda Kant. No cualquier satisfacción es adecuada, sino solo aquellas que se apoyan en nuestro sentido de la libertad y la justicia. Vamos a hablar, por último, de una concepción antropológica y pedagógica que podríamos llamar socrática o socrático-platónica. Es una concepción del hombre que coloca el núcleo de la personalidad en la razón, pero la razón no entendida en el sentido limitado en que lo entienden, por ejemplo, las ciencias, como una razón meramente instrumental o calculadora, sino en el sentido pleno de la capacidad de intuir o de ver la esencia y el valor de las cosas. Es la razón como comprensión o gnosis. Todas las culturas cuentan con una corriente gnóstica, para la cual conceptos como pecado y culpa carecen de sentido y son sustituidos por los de error e ignorancia. Nuevamente, esto no quiere decir que se ignore el resto de capacidades, de facultades, de partes o de aspectos de la psique, pero sí que se las subordina a la capacidad de comprensión. Podríamos decir que queremos aquello que sabemos o creemos que es bueno y disfrutamos a su vez con aquello que queremos. Lo que comprendo, lo quiero. Lo que quiero me hace feliz. Verdad, bien y belleza están pues esencialmente conectados y en ese orden. Son esencialmente lo mismo. Los diferentes aspectos intelectivo, volitivo y emotivo de lo mismo. Esta filosofía fue desarrollada sobre todo por Sócrates y Platón. Sócrates vivió y murió bajo la democracia ateniense. No escribió nada, ni apenas salió de Atenas. Tuvo siempre fama de honesto, incorruptible, sencillo, austero, irónico y conversador. Su dedicación preferida era dialogar con sus paisanos en la plaza y las calles de Atenas. En su época, algunos intelectuales, los sofistas, o sea, los sabios, educaban a cambio a veces de fuertes remuneraciones, en técnicas del saber hablar y otros saberes. Sócrates, con gran ironía, decía que a diferencia de ellos, él no sabía nada firme, ni por tanto podría enseñar a los demás. Porque, ¿qué es lo más importante que hay que saber? Según Sócrates, ¿qué somos y qué nos corresponde? O sea, ¿qué es el hombre? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la virtud? ¿Cómo vivir una vida buena y decente? Por eso es preciso saber primero qué somos. Conócete a ti mismo. ¿Y qué resulta de esta investigación? Sócrates no fue muy preciso al respecto, aunque ante el jurado que le condenó a muerte, insistió en que él solo se dedicaba a buscar razones, y al parecer decía ser experto solo en amor. Fue un brillantísimo discípulo suyo, Platón, quien trasladó una visión del hombre que, interpretada a nuestra manera, podíamos describir así. El hombre es un ser espiritual capaz de comprender, en cierto modo, las ideas eternas que son la esencia de las cosas, la realidad auténtica. La naturaleza material o corpórea del hombre no es más que una imagen de su esencia, inaccesible a los ojos de la carne. Pero el hombre, en su caída, ignora su propia naturaleza y se identifica con un trozo de carne mortal, desatendiendo lo más importante que hay en él, la verdad y la justicia. El cochero del carro, que es la inteligencia, debe conducir a los dos caballos, el de la voluntad y el de los deseos. Pero el hombre, por ignorancia, se identifica con su peor parte, las pulsiones racionales y egoístas, y deja de gobernarse a sí mismo. ¿Qué teoría de la educación o qué pedagogía se sigue de esta visión antropológica que estamos llamando socrática o socrático-platónica?
Para una visión así, la educación es el aspecto más esencial de la vida. Incluso podría decirse que se identifica con la vida misma, porque la educación es ese proceso por el cual salimos o intentamos salir de la caverna de la ignorancia, nos damos cuenta de que una vida sin reflexión es una vida ilusoria y buscamos activamente comprender en la medida de lo posible nuestra naturaleza esencial y la del resto de las cosas. En ese camino uno quizás llega a ser quien es, según la feliz expresión del poeta Píndaro. La labor del educador consiste en ayudar a cada persona, desde niño, a que descubra ese conocimiento esencial que posee en sí mismo de manera innata. No se trata de introducir en su mente vacía y por la fuerza cosas ajenas que no estaban, sino más bien de limpiar de escorias una mente inconsciente de su propia sabiduría. Esto implica la necesidad de un diálogo amistoso o amoroso en el que el educando, que es el principal protagonista, tiene que estar comprendiendo la cuestión y su importancia vital, y asintiendo cuando entiende o preguntando cuando duda. Solo bajo un estado de amor por el saber, esto es filosofía, puede haber verdadera educación. Y esto es así aunque sea un diálogo con uno mismo, en el caso en que maestro y discípulo se identifican, porque, como decía Platón, pensar es dialogar con uno mismo. Ninguna educación mecánica, memorística, repetitiva puede enseñar nada. La educación debe, pues, apelar sobre todo a la capacidad racional. El maestro mostrará mediante preguntas las insuficiencias de las creencias del discípulo o de uno mismo, y eso purificará o liberará a éste de su ignorancia. A partir de ahí podrá buscar el conocimiento auténtico mediante la dialéctica, es decir, el razonamiento acerca de las diversas opciones de respuesta. No puede, en ningún momento del proceso educativo, culpabilizarse a nadie de su ignorancia, ni por tanto de su maldad, como tampoco alabarle por su sabiduría. Hay que comprender que cada uno actúa según su mejor parecer, y que si quieres cambiar sus actos, tienes que cambiar racionalmente sus convicciones. Si el alumno o discípulo no disfruta ni aprende con tus enseñanzas, es porque no las entiende, y eso implica que no se las has presentado adecuadamente a su situación espiritual. Tampoco puede ponerse el centro de la educación en los sentimientos, intentando comprar emocionalmente a la inteligencia, aunque hay que pensar que los sentimientos estarán en armonía con la razón. Esto se expresa en la tesis socrático-platónica optimista de que solo el justo es feliz. Es preferible sufrir daños a infligirlos, porque cuando te dañan, tu dignidad queda intacta, pero cuando dañas, es la mejor parte de ti la que sufre. Obviamente también a la antropología y a la pedagogía socrática o socrático-platónica se le pueden hacer y se le han hecho numerosas objeciones, principalmente al poner el acento fundamentalmente en la capacidad racional, parece desestimar o subestimar las otras facultades o los otros aspectos psíquicos, en especial la voluntad y las emociones. Si solo hacemos lo que creemos correcto, entonces parece que no somos libres ni responsables de nuestros actos. Y para el sentido común, las personas no actuamos así, sino que nos consideramos responsables y culpables por hacer el mal a sabiendas. En realidad, esta teoría choca en todos sus puntos con el sentido común. El socrático contestará que precisamente una de las principales ignorancias del sentido común consiste en creer que hacemos el mal adrede. Lo que ocurre es que nos equivocamos. El arrepentimiento solo se da cuando uno comprende que no debió hacer eso, sino que metió la pata. Desde luego, esta es una moral muy difícil de aceptar, porque habitualmente pensamos en términos de venganza más que de razón y de justicia. También se puede objetar al intelectualismo moral que depende de una teoría metafísica muy discutible
y modernamente muy poco aceptada, la de que existe una esencia inmaterial de las cosas y que nosotros podemos captarla. Sin embargo, quizás se pueda compartir bastante de la pedagogía socrático-platónica sin compartir exactamente sus tesis metafísicas. Pese a que pueden hacérsele todas estas objeciones, yo creo que esta concepción antropológica y pedagógica que estamos llamando socrática tiene grandes virtudes. De hecho, es mi preferida, y creo que solo ella puede fundamentar plenamente una pedagogía que sea a la vez respetuosa con el educando y racional, que ni amaestre mediante condicionamiento emocional ni culpabilice, sino que cifre todo el mal en la ignorancia y deposite toda su confianza en la educación. Como ejemplo, me gustaría dejaros con dos pasajes de Platón que me acompañan a menudo. No des a la enseñanza una forma que les obligue a aprender por la fuerza. ¿Por qué? Porque no hay ninguna disciplina que deba aprender el hombre libre por medio de la esclavitud. El alma no conserva ningún conocimiento que haya entrado en ella por la fuerza. Cierto. No emplees, pues, la fuerza, mi buen amigo, para instruir a los niños. Que se eduquen jugando y así podrás también conocer mejor para qué está dotado cada uno de ellos. De entre las enseñanzas verbales, creo que unas siguen un camino abrupto y otras uno más llano. Está por un lado el método antiguo, el que más usaban nuestros padres con sus hijos cuando se extraviaban y todavía usan muchos hoy, y que por una parte trata con dureza, aunque por otra instruye con cariño. A este método lo más correcto sería llamarlo el de la reprimenda. Así es. En cuanto al otro camino, hay algunos que, razonando consigo mismos, llegaron a la conclusión de que toda ignorancia es involuntaria y nada querrá aprender sobre cualquier asunto quien crea que ya es sabio en eso. Por lo que dicen que la educación mediante reprimendas conlleva mucho sufrimiento y da poco resultado. Y creen bien. Y como rechazan estas maneras, usan otras. ¿Cuáles? Empiezan haciéndoles preguntas sobre lo que afirman a quienes creen que están diciendo algo cuando en verdad no están diciendo nada. Y una vez les tienen confundidos, cuestionan fácilmente sus opiniones. Juntan sus diferentes razonamientos, los ponen unos frente a otros y les demuestran que afirman cosas contrarias a la vez sobre lo mismo. Al verlo, aquellos se encolerizan consigo mismos y se tranquilizan para con los demás. Y con este método se liberan de la grande y firme opinión que tienen de sí mismos. Y esta liberación resulta muy placentera para los que escuchan y muy conveniente para el que la padece. Hemos visitado 4 concepciones filosóficas acerca de qué somos y cómo nos conviene, por tanto, educarnos. De las 4 podemos extraer enseñanzas muy útiles, sobre todo si intentamos armonizarlas, aunque los matices de cada una son muy importantes. Queremos una educación que ayude al hombre a tener una vida auténtica, buena y feliz. Y eso solo puede hacerse mediante una educación que trate al educando como una persona, es decir, que se base en el respeto y no en una relación coercitiva o en una disciplina no deseada. No puede educarse para la comprensión mediante la memorización mecánica. No puede educarse para la libertad mediante la esclavitud o la dominación. No puede educarse para la felicidad mediante el miedo, el aburrimiento y el dolor. Espero que estas reflexiones filosóficas puedan ayudar a pensar y a construir una pedagogía como la que ya Platón en su época llamaba nueva y que tiene que estar continuamente renovándose. Una pedagogía que cambie radicalmente la educación vieja y triste que padecemos.
una pedagogía, en una palabra, blanca. Para eso, nosotros mismos tenemos que transformarnos también en lo mejor de lo que somos.